Bueno, comenzamos con el primer videoexamen de la materia de farmacología, la cual está impartida por el doctor Miguel Pérez Garzón. Es importante comenzar hablando un poco de la historia de la farmacología. Ahora bien, la historia de la farmacología decidí colocarla solo en una diapositiva porque son menciones un poco breves a sus antecesores. Comenzamos con la parte de la cultura mesopotámica, la cual está situada en los años 2800 a.C. En esta parte de la cultura mesopotámica tenemos que manejaban una idea de enfermedad asociada a un castigo regido por parte de los dioses. También se manejaba algo llamado Código Hammurabi, el cual contenía reglas y remedios para enfermedades, como también manejaban reglas para los mismos médicos. Esto quiere decir que si el paciente moría, al médico tratante se le amputaría una mano. La enfermedad, al momento de ser considerada, era como un castigo, era considerado un castigo. Ahora bien, la cura era una penitencia, o era una expiación de culpa. También manejaban un concepto de posesión de espíritus, algún tipo de pérdida de alma en el que comenzaban a crearse los ritos de neutralización o algo denominado fortalecimiento del alma. En la parte de la cultura griega tenemos que manejaban una relación con la lógica causa-efecto de síntomas y enfermedades. En este momento ya no es algo mágico, aunque en la práctica conviven magias y aceptan o rechazan el conocimiento anterior. Ahora bien, en la parte griega se basa en la exploración del paciente, en exámenes de expresiones, en el sentido de oír al cuerpo, de tocarlo y también estudiar cosas a partir de la orina. De esta manera, también en la parte griega decían que había un dios para cada dolencia y para cada órgano. Y también al médico tratante se le denominaba Tórtor. En la parte griega tenemos un personaje denominado Galeno. En Galeno usaba contrarios para los síntomas para curar, y de igual manera hizo vivisecciones de animales. También se maneja el concepto de espíritu como parte de la materia de los órganos, así como el espíritu natural es el corresponsable de las varias funciones, el cual tiene su sede en el hígado. Continuamos con la cultura china. Aquí en la cultura china está basándose en un concepto de ki, vitalidad. Esto quiere decir que hay una disposición de ánimo, de cualidad, pero esta cualidad es un intangible de todo ser vivo. Hay un flujo de energía vital y también tienen como concepto central el yin y el yang, cuya parte armoniosa y continua mantiene una circulación equilibrada entre lo que es la parte salud, entre lo que es la parte salud del cuerpo y mente. En la cultura china ya se comenzó a utilizar lo que es la acupuntura, el magnetismo, la digitopuntura y, lo más relevante, la parte del ejercicio. Nos vamos a Egipto. En Egipto la medicina era una parte gratuita vinculada a los templos sociales, nacionales, a una parte accesible. Esto quiere decir que lo que se sabe se basa en unos papiros, los cuales fueron una recopilación por parte de Edwin Smith, que es un documento quirúrgico que data de los siglos 17 a.C. Hay un papiro denominado papiro de Ebers, que es una recopilación de varios textos médicos. Y también en la parte del Egipto clasificaron las enfermedades por las causas. Traumatismos y desconocidos eran atribuidas a dioses o incluso a posesiones. Y también se realizaban operaciones como operaciones de cataratas, trepanaciones y extirpación de tumores. También en Egipto había médicos para toda especialidad y ocasión. Había médicos para mujeres, había médicos para niños, había médicos también parte de ojos, había también reglas éticas, como también un proceso de cuidados. Ahora bien, en cuanto a medicamentos, en Egipto usaban una gran cantidad de minerales, de vegetales, de productos animales y, lo más importante, ocupaban la miel.
como parte de un antiséptico y las telarañas como desinfectantes. En la cultura árabe tenemos que el canon de la medicina es una enciclopedia médica de 14 volúmenes, la cual fue escrita por el científico médico musulmán persa Ibn Sina por los años 1020 después de Cristo. Uno de los famosos libros de medicina. Este famoso libro estableció los principios de medicina en Europa, introdujo la experimentación y la cuantificación sistémica, como también hizo parte del descubrimiento de enfermedades contagiosas, como era la tuberculosis, la expansión de enfermedades que databan por el agua y por la tierra. El mismo libro explica las causas de salud de enfermedad, señala la importancia de lo que es la dieta, el clima, el entorno. También comenzó a hablar de la parte del uso de anestesia oral y el libro manejaba alrededor de 760 medicamentos. Finalizamos con la cultura prehispánica. En la cultura prehispánica había dioses diferentes a los europeos. Había un códice de la Cruz Bandino, que era un libro de hierbas medicinales. En la época prehispánica, la expectativa de vida era de 37 años, una población de 20 millones en zona central y era una tasa alta en mortalidad infantil, o sea, con casi un tercio de los niños pues había mortalidad. También había mortalidad materna, que también era una mortalidad alta. Eso quiere decir que también manejaban una tasa de que por cada 3 varones fallecieron por trauma antes de los 40 años. En la prehispánica manejaban como idea central el universo, un todo ordenado y creado por dioses. Esto quiere decir que era un árbol inmenso, retorcido, con planos paralelos, con 13 cielos, 13 regiones, el humano como central de la creación. El cuerpo humano en la parte prehispánica, en la parte regida por el universo, era como un microcosmos, como parte del cielo e inframundo, y el hombre era hecho de maíz. También en la parte prehispánica las enfermedades eran causadas por dioses, no es mágico y sucede porque hay un orden y no hay un concepto de enfermedades infecciosas. Pasemos a hablar sobre la película El médico, el cual está basada en un bestseller escrito por Noah Gordon. Pero hablemos sobre esta película o una explicación a partir de una perspectiva hacia una salud, enfermedad y farmacología. Bueno, la película El médico muestra el origen de muchos principios que aún hoy fundamentan la medicina moderna. Aunque está ambientada en la Edad Media, su mensaje trasciende el presente al momento de evidenciar la evolución constante del conocimiento médico y farmacológico. Antes, la enfermedad se atribuía a causas divinas o supersticiones. Hoy entendemos que tiene orígenes biológicos, ambientales y sociales, pero sigue existiendo la necesidad de educar y combatir la desinformación. Tal como Raju Cole luchaba contra la ignorancia de su tiempo. Del mismo modo, la búsqueda de curas mediante plantas y remedios naturales representada en la película se refleja en la farmacología actual, que combina la investigación científica con el estudio de compuestos naturales para crear medicamentos seguros y eficaces. La figura de Ibn Sina simboliza el médico investigador comprometido con la observación, la ética y la enseñanza, valores que continúan siendo esenciales en la práctica médica contemporánea. En una breve síntesis, el médico trasciende su época al recordarnos que la medicina es un camino de aprendizaje continuo, donde el conocimiento, la ética y la empatía siguen siendo las herramientas más poderosas para preservar la salud y combatir la enfermedad. Pasemos a hablar sobre la teoría de la bala mágica. La teoría de la bala mágica maneja un concepto central en el que Paul Ehrlich imaginó un fármaco ideal que actuara como una bala mágica. Esta bala debería cumplir 2 funciones esenciales. Una de ellas es una selectividad, o sea, que apuntara. Debía ser capaz de identificar y unirse específicamente a un microorganismo patógeno, como una bacteria, un parásito o, por extensión, incluso una célula cancerosa, ignorando por completo las células y tejidos sanos del huésped. Ahora, como segunda función esencial tenemos la potencia, que lo podemos atribuir a algo de destruir. Una vez unida al objetivo,
debía tener un efecto letal o inhibitorio potente y eficaz para eliminar la enfermedad. El objetivo último era maximizar la eficacia de esta bala mágica, pero maximizarla de una manera terapéutica mientras se minimizaban los efectos secundarios dañinos para el paciente. La búsqueda de Paul Ehrlich por su bala mágica fue un viaje de determinación y dedicación que culminó con el descubrimiento del Salvarsan. Este compuesto, fruto de experimentos incansables, representaba el amanecer de una nueva era en la medicina, ofreciendo esperanza contra enfermedades que hasta entonces parecían invencibles. El Salvarsan era un compuesto derivado del arsénico. Fue el primer compuesto real contra la sífilis y así se crea la primera parte de inicio hacia la quimioterapia. Se conoce como el arsénico que salva y fue utilizado hasta el uso de la penicilina. Pasemos a hablar sobre algunas definiciones importantes dentro de la farmacología. Entre ellas tenemos el concepto de droga, que es un químico utilizado sin fines terapéuticos, aunque la OMS lo usó indistinto a fármaco. Como droga podemos ocupar el ejemplo de la cocaína. Esta se utiliza de forma recreativa por sus efectos estimulantes y eufóricos, pero su uso conlleva un alto riesgo de adicción y daños cardiovasculares y neurológicos, sin una indicación médica válida. Ahora, el fármaco es una sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo. Toda sustancia utilizada en el tratamiento, curación, prevención, diagnóstico o proceso fisiológico. Básicamente, y a diferencia de la droga, es un químico utilizado con fines terapéuticos. Podemos ocupar el ejemplo de la metmorfina. Es la molécula que tiene, su molécula que lo podemos relacionar con el principio activo, se usa para disminuir los niveles de glucosa en sangre en pacientes que tienen diabetes 2. Su uso es puramente terapéutico. Ahora bien, el medicamento. El medicamento es la forma farmacéutica que contiene uno o más fármacos, o sea, principios activos, junto con otros componentes, el cual está preparado para su administración a un paciente, con el fin de diagnosticar, tratar, curar o prevenir una enfermedad. Tenemos como ejemplo el Yanumet. Este es un medicamento comercial que viene en forma de comprimido y contiene dos fármacos, sitagliptina y metmorfina, junto con excipientes para el tratamiento de la diabetes. Continuamos con farmacocinética. Estudia las acciones del organismo sobre el fármaco. Podemos ocupar como ejemplo la amoxicilina, la cual es un antibiótico. Esta farmacocinética va a estudiar cuánto tarda en absorberse desde el intestino, cómo se distribuye por los tejidos infectados, cómo una parte se metaboliza en el hígado y cómo se elimina principalmente por el riñón en la orina. Ahora bien, la farmacodinamia estudia las acciones del fármaco sobre el organismo. De igual manera, podemos ocupar el ejemplo de amoxicilina. En la farmacodinamia va a estudiar cómo inhibe la síntesis de la pared celular de las bacterias, lo que resulta en la muerte del microorganismo, o sea que va a generar un efecto bactericida. En el uso óptimo vamos a encontrar que hay una mayor eficacia con la menor toxicidad y al menor coste. Podemos ocupar de ejemplo el losartán genérico, que se puede ocupar para un tratamiento de la hipertensión en un paciente diabético, el cual va a ser eficaz para proteger el riñón y va a tener un perfil de efectos adversos bajo y su costo es meramente reducido, representando de esta manera el uso óptimo del fármaco. Continuamos con toxicología. Esta toxicología va a tener efectos nocivos de los fármacos, así como los mecanismos y circunstancias que favorecen su aparición. Podemos tomar ejemplo el paracetamol. En dosis terapéuticas es seguro, pero la toxicología estudia los efectos nocivos, como puede ser una necrosis hepática, que ocurren en una sobredosis, donde un metabolito tóxico se acumula y satura los mecanismos de detoxificación del hígado. En tolerancia tenemos que hay una disminución gradual lenta del fármaco a partir de su efecto. Podemos ocupar de ejemplo los nitratos, como la nitroglicerina sublingual, que es manejada para las anginas. Con el uso repetido y continuado, el paciente puede experimentar que el alivio del dolor torácico es menor y requiere dosis más frecuentes, porque los vasos sanguíneos desarrollan tolerancia a su efecto vasodilatador.
Finalmente tenemos la taquifilaxia, que es una disminución del efecto de un fármaco. Podemos ocupar de ejemplo los descongestionantes nasales en spray. Estos contienen un fármaco como la oximetazolina. Su efecto desaparece muy rápidamente, ya sea en horas o días, si se usan de forma repetida, llevando a una congestión de rebote que hace que el paciente necesite usarlo cada vez con más frecuencia. Ahora bien, tenemos conceptos como afinidad. Afinidad es un grado de unión de un fármaco a su receptor. Se crea por uniones iónicas o también van der Waals, los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o enlaces covalentes. Podemos ocupar de ejemplo la naloxona. Es un antídoto para la sobredosis de opioides. Tiene una afinidad extremadamente alta por los receptores opioides, mucho mayor que la de la morfina. Por eso, al unirse, desplaza a la morfina y revierte la intoxicación. La anafilaxia, por su parte, es una reacción alérgica rápida sistémica grave. Podemos ocupar, de ejemplo, un antibiótico como la amoxicilina. En una persona alérgica puede desencadenar en minutos una reacción sistémica con dificultad para respirar, hinchazón y caída de la presión arterial. Potencia nos indica que es la capacidad de un fármaco de hacer efecto. Se relaciona con la magnitud de la dosis y la respuesta del fármaco. Podemos comparar dos analgésicos opioides. La buprenorfina, que es más potente que la codeína. Se necesita mucha menos cantidad de buprenorfina para lograr el mismo nivel de alivio del dolor que con una dosis alta de codeína. Y eso manejando las dosis de buprenorfina en un 0.3 miligramos y las dosis de codeína en 60 miligramos. Continuamos con conceptos como lo es eficacia, que es la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones controladas. Podemos otra vez retomar el efecto de la morfina. La morfina tiene una eficacia mayor que la codeína. Aunque ambas son analgésicas, la morfina puede aliviar dolores muy intensos, como los dolores del postquirúrgico, que la codeína, por más que se aumente la dosis, no se puede aliviar. La efectividad, por su parte, es la capacidad de un fármaco de obtener un efecto en condiciones habituales. Un ejemplo, un antibiótico puede ser muy eficaz en el laboratorio. Elimina la bacteria al 99%, pero su efectividad en población puede ser menor si los pacientes no completan el tratamiento, lo que genera resistencias. Y la eficiencia es una efectividad conseguida al menor coste. Por ejemplo, para una infección bacteriana común, la amoxicilina genérica es muy eficiente, es efectiva, segura y tiene un coste muy bajo. Una nueva quinolona podría ser igual de efectiva, pero su alto coste la hace menos eficiente para ese uso común. Continuamos con conceptos como lo es beneficio, el cual nos indica que es un efecto benéfico tanto objetivo y subjetivo. Tomemos como ejemplo un ibuprofeno. El ibuprofeno proporciona un beneficio objetivo. Hay una reducción de la fiebre medida con termómetro y de marcadores de inflamación, y un beneficio subjetivo, que es un alivio de la sensación de malestar y del dolor reportado por el paciente. Ahora bien, la toxicidad es un efecto indeseable por dosis altas o acumulativas. Podemos tomar el ejemplo del paracetamol. En dosis terapéuticas es seguro, pero en una sobredosis se acumula y se produce toxicidad hepática grave y también puede generar necrosis, porque satura los mecanismos de detoxificación del hígado. Y tenemos la reacción adversa, el cual nos indica que es cualquier efecto perjudicial no deseado con dosis normales. También podemos tomar ejemplo la amoxicilina, el antibiótico. Puede causar diarrea o una erupción cutánea como una reacción adversa, incluso cuando se administra en la dosis correcta para tratar una infección. Continuamos con casi los últimos conceptos. Tenemos relación beneficio-riesgo. Estos son efectos benéficos o frente a riesgo. Tomemos de ejemplo la warfarina, que es un anticoagulante. Tiene un riesgo alto de provocar hemorragia. Sin embargo, en un paciente con fibrilación auricular, el beneficio de prevenir un accidente cerebrovascular es mucho mayor que el riesgo de sangrado, por lo que su relación beneficio-riesgo es favorable. La intensidad es un nivel de efecto del fármaco en relación a la concentración plasmática. Tomemos como ejemplo otra vez la warfarina. Es un anticoagulante. La intensidad de su efecto médico, el cual está medido como tiempo de coagulación, está directamente relacionado con su concentración en sangre.
Una dosis baja produce un efecto leve, mientras una dosis alta produce un efecto anticoagulante intenso con riesgo de sangrado. Y la biodisponibilidad, la cual es una velocidad y cantidad del fármaco que llega a circulación sistémica y se da en relación a la absorción y eliminación y unión a proteínas. Tomemos de ejemplo un propanolol, que es un betabloqueante. Es un betabloqueante oral, el cual tiene una biodisponibilidad de 25%, debido a un extenso metabolismo hepático de primer paso. Esto significa que de 80 miligramos tomados, solo unos 20 miligramos llegan a la circulación general. También tenemos conceptos como concentración mínima eficaz. Es una concentración del fármaco por lo cual hay un efecto terapéutico. Ocupemos un ejemplo práctico. Imaginemos un café por la mañana. Una taza nos despierta y nos da energía. Eso es un efecto terapéutico. Una taza representa la concentración mínima eficaz. Ahora, la concentración mínima tóxica nos indica que es algo por arriba de esta dosis, hay efectos tóxicos. Igual ocupemos un ejemplo práctico, siguiendo con el café. Tenemos 5 tazas. Hay un efecto deseado. 5 tazas seguidas nos puede provocar taquicardia, nerviosismo, temblores y estos son arraigados a efectos tóxicos. Esas 5 tazas representan la concentración mínima tóxica. Ahora bien, un índice terapéutico es la relación entre concentración mínima eficaz y concentración mínima tóxica. Ocupemos ejemplo una insulina. Tiene un índice terapéutico estrecho. Y hagamos una analogía. Esta insulina con su índice terapéutico estrecho es como manejar un Ferrari en una curva cerrada. Un pequeño error, hay un accidente. Ahora, la amoxicilina tiene un índice terapéutico amplio. De igual manera, hagamos una analogía, como manejar un go-kart en un parque infantil. O sea, hay muchísimo margen de seguridad. Y finalmente, dentro de nuestros conceptos, tenemos el efecto paradójico, que es una reacción contradictoria a la acción de un fármaco. Por ejemplo, los AINES pueden provocar dolor de cabeza. También tenemos el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre después de la administración de un fármaco hasta que hay una concentración mínima eficaz y normalmente se mide en semividas. Tenemos por último a la vida media, que es un tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. La vida media en los estudios siempre se calcula para un hombre de 30 años que pesa 70 kilogramos con un plasma sanguíneo de 3 litros, un líquido extracelular de 12 litros, agua corporal total de 41 litros y que es caucásico. Ahora bien, pasemos a hablar sobre la curva ABC o el área bajo la curva. El área bajo la curva, o curva ABC, el cual está también denominado así, nos habla de la exposición total del organismo al fármaco. Es una medida integral de la cantidad de fármaco que llegó a la sangre y cuánto tiempo permanece en ella. Como pueden ver en la gráfica, se pueden distinguir 3 puntos, A, B y C, donde del punto A al punto B hay una fase de absorción. El fármaco es absorbido, viaja hacia la sangre y su concentración aumenta rápidamente. En el punto B es un equilibrio momentáneo. Aquí se alcanza la concentración pico. Es el punto de mayor efecto terapéutico y también de posible toxicidad si es muy alto. Y del punto B al punto C hay una fase de eliminación. El cuerpo, hígado, riñones van a eliminar el fármaco más rápido de lo que se absorbe lo que queda, por lo que la concentración en sangre disminuye de forma gradual hasta poder ser eliminada. Pasemos a hablar de los distintos tipos de medicamentos que hay. Tenemos medicamentos de patente. Estos se refieren a que el fármaco original, desarrollado y comercializado exclusivamente por un laboratorio farmacéutico, cuenta con derechos legales temporales, o sea, una patente, para su producción y venta en régimen de monopolio. Durante este periodo, la empresa establece el precio y las condiciones de distribución, recuperando así la inversión realizada en investigación y desarrollo. El medicamento genérico es la versión de un fármaco cuya patente ha expirado, lo que permite a otros fabricantes producirlo y comercializarlo. Para su autorización, deben demostrar equivalencia terapéutica con el original, es decir, misma concentración, eficacia y seguridad, aunque su costo es significativamente menor al omitir gastos de investigación. Y el medicamento similar, si bien también se fabrica tras la expiración de la patente, a diferencia del genérico, no requiere demostrar bioequivalencia,
con el medicamento de referencia. Mantiene la misma composición en principio activo, pero puede variar en excipientes o presentación y se comercializa bajo una marca distinta, sin garantías válidas de igual efecto terapéutico. Estas categorías impactan directamente en la accesibilidad, costos y confiabilidad de los tratamientos farmacológicos. Ahora bien, hay una curva ABC que se debe tomar en cuenta. En la curva ABC tenemos un medicamento de patente y un medicamento genérico. Estos dos medicamentos deben ser bioequivalentes a más o menos 20%, por lo que en esta misma curva ABC el punto B debe ser más o menos 20%. Continuemos con conceptos como lo es efecto gradual. Esto quiere decir que cuando al ocuparse progresivamente la cantidad de receptores se produce una respuesta gradual. Aquí podemos trabajarlo como un control de volumen en una bocina, ya que se produce una acción donde mientras más se sube el volumen, o sea, más receptores ocupados, más fuerte se escucha el sonido. O sea, esto es una respuesta biológica. En farmacología, la respuesta es proporcional al número de receptores ocupados. Ejemplo, la mayoría de los fármacos a mayor dosis, a mayor efecto. Y tenemos el efecto todo o nada, cuando se necesita cierta cantidad de receptores para dar una respuesta biológica. Aquí podemos asimilarlo con un interruptor de luz. Solo existen dos momentos claves: o está encendido, que es una respuesta completa, o está apagado, que es un lugar donde no hay respuesta. No hay intermedios. Un ejemplo puede ser la activación de un canal iónico. O se abre por completo o no se abre. Ahora bien, continuamos con la parte de agonistas y receptores. Aquí vamos a ocupar una analogía para poder entenderlos un poco mejor. Vamos a imaginar que los receptores son las agarraderas en una pared escalada y el fármaco es el escalador. Ahora bien, ¿cómo van a escalar diferentes tipos de alpinistas? Tenemos al agonista puro, vamos a relacionarlo como un atleta profesional. Tiene como característica que es increíblemente fuerte y eficiente. Hay una acción que con agarrar solo algunas agarraderas, o sea, receptores, ya puede alcanzar la cima máxima y puede dar un efecto biológico completo. En farmacología tiene una alta eficacia, o sea que produce una respuesta máxima sin necesidad de ocupar todos los receptores disponibles. Podemos ocupar de ejemplo la morfina. En los receptores opioides, con ocupar solo una fracción de ellos, produce una analgesia máxima. Continuamos con el agonista parcial, que es el aficionado entusiasta. Hay una característica que tiene menos fuerza y capacidad. Hay una acción en la cual necesita agarrar casi todas las agarraderas, o sea, una alta proporción de receptores, y aún así nunca va a llegar a la cima. En farmacología, esto tiene una baja eficacia. Nunca puede producir la respuesta máxima, incluso ocupando todos los receptores. Podemos tomar de ejemplo la buprenorfina, que es un analgésico, pero tiene un techo que en su efecto no puede producir el mismo grado de analgesia que la morfina. Continuamos con los antagonistas. Aquí vamos a asimilarlos, que son los guardianes que bloquean la pared. Tenemos a los antagonistas negativos, o también denominados competitivos. Aquí estos antagonistas negativos vamos a compararlos con un guardián que empuja. Tiene la característica que se van a unir al mismo sitio que el agonista. Hay una acción que cuando el escalador, o sea el agonista, quiere agarrar una agarradera, el guardián le quita la mano de forma reversible. En farmacología, esto va a bloquear el receptor, pero ese efecto puede ser superado si añadimos más agonistas. Es como traer más escaladores. Y podemos ocupar de ejemplo el naloxona, el cual va a desplazar los opioides de sus receptores para revertir una sobredosis. Ahora, el antagonista irreversible podemos compararlo con un guardián con pegamento. Tenemos que su característica es que se une permanentemente al receptor. Tiene una acción que pega las agarraderas con cemento, o sea, nadie más puede usarlas para siempre, o hasta que el cuerpo fabrique nuevas. En farmacología, la unión es tan fuerte y duradera que el receptor queda inutilizado permanentemente. El efecto depende del tiempo de exposición. Tomemos ejemplo la aspirina. La aspirina inhibe irreversiblemente la enzima ciclooxigenasa en las plaquetas. Por eso su efecto antiagregante dura varios días.
Pasemos a la parte de inhibición competitiva contra no competitiva. Hay que imaginar que una proteína, como una enzima o un receptor, es un estacionamiento con espacios designados para estacionarse. En la inhibición competitiva vamos a manejarlo como una competencia por el espacio. Ocupemos una analogía. Hay que imaginar que hay un espacio de estacionamiento muy específico, el sitio activo de la enzima. Ahora, el sustrato normal vamos a compararlo con un carro normal que cabe perfectamente en el espacio. El inhibidor competitivo, o sea, un carro rival, un carro distinto, pero de similar tamaño que también quiere estacionarse en el mismo espacio. ¿Qué pasa? Los dos carros van a competir por el mismo espacio de estacionamiento. Si el carro rival se estaciona primero, el carro normal no puede entrar. Pero si llegan muchos carros normales, aumentamos la concentración del sustrato. Eventualmente, alguno logrará ocupar el espacio. Hay características claves, como que se van a unir al mismo sitio que el sustrato, va a ser reversible, el efecto se puede superar aumentando la concentración del sustrato. Ahora bien, en la inhibición no competitiva podemos asimilarla con un bloqueo estructural. Ocupemos una analogía. Hay que imaginar que alguien bloquea físicamente el acceso al estacionamiento. El inhibidor no competitivo, que puede ser igual a un camión de obras que se estaciona al lado del espacio o candado que cierra el acceso. ¿Qué pasa? El camión no va a ocupar el espacio principal, pero lo hace inaccesible. Aunque lleguen 1000 carros normales, ninguno podrá estacionarse porque el acceso está bloqueado. El bloqueo puede ser temporal o permanente. Las características claves es que se van a unir a un sitio diferente del sitio activo. Generalmente va a ser irreversible o muy difícil de revertir y el efecto no se puede superar aumentando la concentración del sustrato. Continuamos con una transducción de señales. La transducción de señales es el proceso por el cual las células reciben, interpretan y responden a señales químicas del exterior. Hay señales endocrinas. ¿Estas cómo van a viajar? Van a viajar por la sangre a través del sistema circulatorio. ¿Qué alcance van a tener? Van a llegar a órganos de distintas partes del cuerpo. También van a tener una velocidad y duración lenta en actuar, pero su efecto va a ser prolongado. Tomemos de ejemplo la insulina. La insulina liberada por el páncreas que viaja por la sangre para regular la glucosa en todo el cuerpo. Las señales parácrinas. ¿Estas cómo van a viajar? Van a viajar por el líquido extracelular, o sea, entre células. Van a tener un alcance que solo va a actuar en células vecinas cercanas. También va a haber una velocidad y duración rápida y un efecto localizado. Tomemos de ejemplo los neurotransmisores como la serotonina, que una neurona libera para afectar a la neurona adyacente en una sinapsis. Y las señales autocrinas. Estas van a viajar por el líquido extracelular, van a actuar sobre la misma célula que las produjo. También van a tener una velocidad y duración inmediata y de autorregulación. Como ejemplo, tenemos a algunas células del sistema inmunitario. Estas van a liberar señales que para activarse a sí mismas durante una respuesta inflamatoria. Cambiemos de tema a características de la acción hormonal. Tenemos 4 características de la acción hormonal. Comencemos con la redundancia. En esta parte va a haber múltiples hormonas que pueden producir el mismo efecto fisiológico. Van a tener una función de garantizar que una función crítica no falle si una hormona está deficiente. Pongamos de ejemplo, la glucosa en sangre puede ser elevada por el glucagón, cortisol y la adrenalina. Siguiente, tenemos la amplificación. Esta es la unión de una sola molécula hormonal y puede desencadenar una cascada de reacciones que produce una respuesta masiva. Esta tiene como función maximizar la eficiencia, o sea, poca hormona, gran efecto. Un ejemplo de ello es una molécula de adrenalina que puede movilizar millones de moléculas de glucosa. Tenemos también la integración, que es una misma hormona que puede coordinar múltiples procesos en diferentes tejidos para una respuesta organizada. Tiene una función de sincronizar las respuestas corporales. Igual, ejemplo, la insulina simultáneamente. Esta insulina va a estimular la captación de glucosa en el músculo, va a inhibir una producción hepática y va a promover un almacenamiento en grasa. Y tenemos también la cooperatividad. La cooperatividad es la unión de una molécula hormonal a su receptor, el cual va a facilitar la unión de moléculas posteriores
o sea que también va a tener una función de que hacer la respuesta más sensible y eficiente. Tenemos de ejemplo la hemoglobina con el oxígeno. Algunas hormonas se unen más fácilmente cuando ya hay otras unidas. Sin embargo, también falta mencionar una característica más, la retracción negativa. Este es el mecanismo donde el producto final de una ruta metabólica actúa como un freno para evitar su propia producción en exceso. Vamos a imaginar una cadena de producción en una fábrica. Hay ruta A, B, C y D, donde D es el producto final. Va a haber enzimas, enzima 1 que convierte el reactivo A en el producto B, enzima 2 que convierte B en C, enzima 3 que convierte C en el producto final D. Ahora bien, aplicando la retroalimentación negativa, la retroacción negativa, cuando hay mucha cantidad del producto final D, esta molécula viaja hacia atrás en la ruta. El producto D se une a la enzima 1, señalizada como E1, que está al principio de la cadena. Al unirse, inhibe la actividad de la enzima 1. Como consecuencia, al frenarse el primer paso A, B, se detiene toda la producción en cadena de B, C, y lo más importante, se deja de producir más D. ¿Esto para qué sirve? Es un mecanismo de autorregulación y economía celular. Evita el desperdicio de energía y recursos fabricando un producto que ya sobra. Hablemos sobre los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas intracelulares que transmiten y amplifican señales desde los receptores de membrana y que están activados por hormonas, neurotransmisores o fármacos, hasta desencadenar respuestas biológicas, o sea, van a actuar como intermediarios químicos tras la unión del primer mensajero a su receptor. Tenemos principales segundos mensajeros, como lo es el calcio, que está relacionado con la contracción muscular, liberación de neurotransmisores, visión, proliferación celular y tiene una carga positiva. También podemos decir que su liberación está desde el retículo endoplásmico o entrada vía canales. Tenemos el óxido nítrico, que este se va a formar a partir de la arginina y oxígeno por la enzima nítrico sintetasa, produce regulación de vasos. Y tenemos el AMPC o adenosín monofosfato cíclico, que es un derivado del ATP, ADP, AMP y AMPC. Pasemos a los mensajeros hidrofílicos e hidrofóbicos. En la parte de los mensajeros hidrofílicos tenemos que son solubles a medios acuosos. No pueden cruzar la membrana celular lipídica por difusión simple. Hay un mecanismo de acción. Se unen a receptores específicos en la superficie externa de la membrana celular. La señal se transmite al interior mediante segundos mensajeros o sistemas de transducción y generan respuestas rápidas de milisegundos a segundos. Por otra parte, los mensajeros hidrofóbicos son insolubles en medios acuosos, cruzan fácilmente la membrana celular por difusión simple. También tienen un mecanismo de acción en el cual van a comenzar a difundir libremente hacia el interior celular, se van a unir a receptores intracelulares, ya sea citoplasmáticos o nucleares, van a tener el complejo hormonal receptor, el cual va a actuar como factor de transcripción, van a modular la expresión génica y van a generar respuestas lentas de minutos a horas. Tenemos como propiedades físicas que los mensajeros hidrofílicos son moléculas polares. Su comportamiento biológico, resumido, no cruza la membrana. Su mecanismo de señalización es que son receptores de superficie. Tenemos los receptores hidrofóbicos, que son moléculas apolares, con un comportamiento biológico en el cual van a cruzar la membrana, y su mecanismo de señalización es que son receptores intracelulares. Continuamos con receptores acoplados a proteína G. Estos son receptores de membrana proteicas que atraviesan la membrana 7 veces. Tienen tres subunidades, alfa, beta y gamma, y se activa o desactiva por GTP y GDP. Ahora bien, hay una estructura básica. Como se mencionó, es una cadena polipeptídica que cruza la membrana 7 veces, 7 dominios transmembrana. Hay un sitio de unión externo para el ligando, ejemplo, hormonas, fotones, etc. Hay un sitio de unión interno para la proteína G.
Es una unión de ligando, una molécula señalizadora que se une al sitio externo del receptor. Va a haber un cambio conformacional, el receptor va a cambiar de forma. Va a haber una activación de la proteína G. Este cambio permite que el receptor active a la proteína G intracelular. Va a haber un intercambio de GDP-GTP. La proteína G cambia su GDP por GTP. Va a haber una disociación y activación. La proteína G se va a dividir en subunidad alfa-GTP, que es algo activo, y un complejo beta-gamma. Ahora bien, va a haber una activación de efectores. En esta activación de efectores, la subunidad alfa-GTP activa una proteína efectora, como puede ser adenilato ciclasa, fosfolipasa C. Ahora bien, va a haber el hecho de que AMP y AMPC van a dar origen a altos niveles de AMPC. Esto va a activar un pKa, que es una proteína quinasa A dependiente de AMPC, y la proteína quinasa activa fosforila proteínas, ya sea activándolas o desactivándolas. Continuemos con los receptores tirosina quinasa. En esta parte vamos a tener un citoplasma, el cual va a estar señalizado por una membrana plasmática. Vamos a tener un receptor tirosina quinasa. Cuando las moléculas señalizadoras se unen a los receptores, estos se van a dimerizar, o sea, va a haber una molécula señalizadora. Posteriormente vamos a tener los residuos de tirosina. Estos residuos de tirosina en el campo intracelular están fosforilados, lo que da lugar a la consiguiente respuesta celular. O sea, los residuos de tirosina fosforilados podemos señalarlos con esos como bolitas verdes que justo tienen una P y van a dar una respuesta celular. Esto nos va a indicar que puede haber una proteína sin fosfato o una proteína con fosfato. Esto va a dar paso a una activación o desactivación según sea el caso. Y por otro lado tenemos los receptores nucleares. Aquí algunos mensajeros lipofílicos pueden atravesar la membrana celular, unirse con receptores y unirse a estructuras con o de DNA, lo que provoca una expresión de genes, ya sea RNA, proteínas, y esta acción tarda más tiempo y es más permanente. También tenemos a los canales iónicos, los cuales son un conjunto de proteínas transmembranales que al cambiar de forma permite el paso de iones a favor del gradiente. Hay canales ionotrópicos de sodio, calcio y potasio. Ahora bien, los canales iónicos tienen una estructura básica. Hay subunidades proteicas que forman el poro central, hay un mecanismo de compuerta que abre y cierra el canal y hay un sitio de regulación para ligandos, voltaje o mensajeros secundarios. También al final de los canales iónicos va a haber una parte que se llama periodo refractario. Este es un estado donde el canal, aunque recibe una señal, no se abre, pero dura microsegundos. Pasemos al efecto placebo. Es un efecto beneficioso que se produce tras la administración de un tratamiento sin actividad farmacológica intrínseca, como una pantalla de azúcar o una solución salina. Este es atribuible a las expectativas positivas del paciente y al contexto terapéutico. También maneja características como producir mejoras reales y medibles en síntomas como dolor, ansiedad, rigidez, parkinsoniana y náuseas. Es más fuerte con inyecciones que con pastillas, aunque también puede llegar a funcionar una falsa cirugía si el paciente necesita que sea de esa manera, y con pastillas grandes y de colores llamativos. Por su parte, tenemos un fármaco llamado naloxona, que es un fármaco que bloquea los receptores de las endorfinas en el cerebro. Aquí hay una evidencia que cuando se administra naloxona, el efecto placebo, especialmente el alivio del dolor, se inhibe o desaparece. Esto demuestra que el efecto placebo es real y bioquímico, ya que funciona a través de la liberación de endorfinas y la naloxona lo revierte al bloquear su acción. Por otra parte, tenemos el efecto nocebo. Es el efecto adverso o perjudicial que se produce tras la administración de un tratamiento inerte, atribuible a las expectativas negativas, el miedo o la ansiedad del paciente. Este nocebo maneja mecanismos como una ansiedad anticipatoria. La expectativa de un daño activa circuitos cerebrales como la amígdala y el hipocampo.
También hay un aumento de la sensibilidad al dolor, también denominada hiperalgesia. El miedo puede facilitar la transmisión de señales dolorosas. Y podemos manejar dos ejemplos. Un paciente que lee el listado de efectos secundarios de un placebo y comienza a experimentarlos. Y también sentir náuseas después de tomar una quimioterapia que en realidad es suero. Pasemos a hablar de la receta. La receta es un documento legal para prescribir la medicación al paciente para su dispensación por parte de la farmacéutica. Hay dos tipos de receta. La receta ordinaria, en donde se pueden poner juntos varios medicamentos y otros separados, y la receta especial, que es para psicotrópicos, con código SSA, y requiere tener 2 copias y una original, como también debe mantener un folio o código de barras. La receta consta de 3 partes: inscripción, nombre de sustancias medicamentosas, la suscripción, que es el modo de preparar dichas sustancias, y la instrucción, que es la forma de administración. La receta debe de manejar ciertos datos obligatorios, como lo son la identificación correcta y completa del paciente y tratante, la firma del tratante, su permiso de ejercicio de medicina o también denominado cédula profesional, la fecha y lugar, la identificación del fármaco, su identidad genérica o patente y la calidad y forma de administración. Entre las opciones a recetar se debe elegir una aproximación al diagnóstico o síntoma, una mayor eficacia, eliminar la enfermedad con más certeza y en menor tiempo, una mayor seguridad, una menor reacción adversa, también una fácil administración, una comodidad menor en dosis diarias, mayor apego al tratamiento y un menor costo. Hay una clasificación de fármacos por grupo y receta o por tipo de receta. Entre ellos tenemos 6 grupos y el grupo de antibióticos. En el grupo 1 son solo medicamentos con receta, estupefacientes de registro, SSA, como metadona, morfina, fentanilo, oxicodón y codeína. En el grupo 2 tenemos solo con receta, la cual se detiene en farmacia y se registra en libros de farmacia. Solamente se pueden dar 2 cajas como máximo y tenemos a las anfetaminas, al diazepam, al fenobarbital, al alprazolam, a la ketamina, al clonazepam, al lorazepam, ergotamina, metalfenidato, codeína y midazolam. En el grupo 3 tenemos con receta, que se puede surtir hasta 3 veces y se tiene que registrar cada vez. La receta se retiene hasta la 3ª vez. Esta está indicada para medicamentos como amitriptilina, clozapina, litio, aloperina, levodopa, corbidopa. El grupo 4 es una receta médica resurtible, tantas veces como indique el médico. En el grupo 5 es algo que no hay receta, exclusivo pues en fármacos, o sea, vas a la farmacia y pides podría ser una aspirina o un paracetamol como tal. El grupo 6 es que sin receta y es con venta en otros establecimientos que no sean farmacia. Por ejemplo, puedes ir a un Oxxo o a un 7-Eleven y puedes decir que de igual forma te vendan ya sea un XL3, no sé, aspirina o de igual forma paracetamol en sus distintas presentaciones. Y por otro lado tenemos los antibióticos, que son por un acuerdo, que es una receta retenida por el tiempo que se indique la receta. De igual manera hay un registro de los libros y se conserva hasta por 1 año. Pasemos a las distintas fuentes de información. Las fuentes de información son fuentes de carácter importante, ya que cuando se realiza el proceso de prescripción debe ser un proceso largo, lógico, deductivo, basado en información global y objetiva. Dentro de las fuentes de información tenemos 3 tipos: primarias, secundarias y terciarias. En las primarias contienen datos originales en reportes, artículos, congresos y revistas. Las fuentes secundarias son fuentes que organizan e interpretan las fuentes primarias, índices, catálogos, bases de datos. Las fuentes terciarias contienen información sobre las secundarias, como lo puede ser PubMed. Ahora bien, en el análisis de metaanálisis, como podemos ver en esta imagen, es
representado por el intervalo de confianza. Esta es una herramienta estadística que permite estimar el rango de valores dentro del cual es más probable que se encuentre el efecto real de una intervención, basándose en los datos de un estudio. Es una representación gráfica como la descrita. La línea central simboliza el efecto nulo, es decir, el punto donde no existe diferencia entre la intervención evaluada y el control, como por ejemplo un fármaco contra un placebo. Si el intervalo de confianza se sitúa completamente a la izquierda de esta línea, indica que los resultados son significativos a favor de la intervención, significando que ésta demuestra un beneficio claro. Por el contrario, si el intervalo se ubica totalmente a la derecha, la evidencia apunta a que el grupo de control es superior. Sin embargo, cuando el intervalo cruza la línea del efecto nulo, la diferencia entre intervención y control no es estadísticamente significativa, por lo que no puede afirmarse que exista un efecto real. Este análisis es fundamental en la toma de decisiones clínicas, ya que no solo demuestra la dirección del efecto, beneficio o perjuicio, sino también la precisión de la estimación y la solidez de las conclusiones. Continuemos con la pirámide de las 6 S. Es una forma jerárquica de organizar la información de manera piramidal. Esta pirámide permite mostrar que en la base hay mucha información, menos evidencia, hacia la punta hay menos información, pero con mayor evidencia. Tenemos los sistemas, que son sistemas electrónicos que pueden ser lo suficientemente sofisticados como para vincularse con los registros de pacientes y alertar a los profesionales sobre las pautas de atención. Los resúmenes, que proporcionan un esquema de las opciones de manejo para un problema de salud determinado. Incorporan las fuentes de evidencia investigada de más alta calidad y más sintetizadas. La síntesis de sinopsis es un resumen de los hallazgos e implicaciones de revisiones sistémicas de alta calidad. Las síntesis son revisiones sistemáticas que proporcionan un resumen riguroso de toda la evidencia de investigación primaria que pudo encontrarse relevantemente para una pregunta específica. Y la sinopsis de estudios individuales proporcionan resúmenes breves de los resultados e implicaciones de estudios individuales de alta calidad. Por último, tenemos los estudios que se relacionan con una pregunta específica. Hablemos sobre la escala de categoría de la evidencia de la información. Esta escala clasifica la solidez científica en la que se basan las recomendaciones médicas. El nivel A representa la evidencia más robusta, deriva de metaanálisis que integran múltiples ensayos controlados con amplias poblaciones de pacientes, lo que ofrece un resultado confiable y generalizables. El nivel B incluye evidencia de calidad moderada proveniente de metaanálisis con limitaciones como número reducido de pacientes, conclusiones contradictorias o posibles sesgos metodológicos, abandonos, comorbilidades o mediciones inconscientes, lo cual introduce la incertidumbre en los resultados. Finalmente, el nivel C se basa en los datos menos sólidos, como opiniones de expertos, consensos o reportes aislados de casos, útiles en escenarios donde la evidencia de mayor jerarquía es escasa o inexistente. Las clases de recomendación de la información, por otro lado, guían la aplicación práctica de esta evidencia. La clase 1 se refiere a intervenciones respaldadas por beneficios claros que deben implementarse de rutina. La clase 2A incluye prácticas generalmente recomendadas para la mayoría de los casos, aunque con un margen de discreción. La clase 2B aplica para situaciones específicas donde la intervención podría ser útil, pero no está indicada de manera generalizada. La clase 3 agrupa intervenciones sin utilidad demostrada o con potencial daño, que deben evitarse. Además, la categoría indeterminado se reserva para casos donde la evidencia es insuficiente o contradictoria, impidiendo una recomendación definitiva. Ahora bien, tenemos algo llamado PICO. El formato PICO es una herramienta fundamental en la medicina basada en la evidencia, ya que permite estructurar preguntas clínicas de manera precisa y sistemática para facilitar la búsqueda de información relevante. Se compone de 4 elementos. P, paciente o población, que define las características del grupo de estudio como edad, género, condición de salud o contexto. I,
Intervención, que describe la estrategia a evaluar, ya sea un tratamiento, método diagnóstico o medida preventiva. C. Comparación, que establece el referente contra el cual se contrasta la intervención como otro tratamiento, ya sea placebo o ninguna acción. Y o también denominado outcome o resultado, que especifica los efectos esperados de la intervención, por ejemplo, una mejoría de síntomas, supervivencia o calidad de vida. Al delimitar estos componentes, el esquema PICO garantiza que la búsqueda de evidencia sea eficiente y orientada a resolver problemas clínicos concretos. Dentro de esta misma diapositiva tenemos que, por otro lado, en el ámbito de la medición y evaluación de resultados, es crucial saber distinguir entre exactitud, precisión, veracidad y sesgo. La exactitud se refiere a la proximidad de una medición individual al valor real o verdadero, mientras que la precisión describe la consistencia entre múltiples mediciones, es decir, qué tan agrupados están los resultados entre sí, independientemente de su cercanía al valor real. La veracidad, por su parte, combina ambos conceptos al evaluar la aproximación de un conjunto de mediciones al valor verdadero, reflejando la capacidad de un método para producir resultados correctos de manera reproducible. Finalmente, el sesgo representa la desviación sistemática entre las mediciones y el valor de referencia, originada por errores en el diseño o ejecución de un estudio. Una analogía clásica para visualizar estos términos es imaginar una diana. La exactitud se refleja en qué tan cerca están los disparos al centro. La precisión en qué tan juntos se agrupan los impactos. La veracidad en la combinación de ambas cualidades, ya sea una dispersión mínima y cercanía al centro. Y el sesgo como la desviación constante de los impactos respecto al blanco, si están agrupados entre sí. Pasemos a hablar del código ATC, con sus siglas indicando Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. Es un sistema internacional desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para clasificar los medicamentos de manera jerárquica y estandarizada según su órgano o sistema diana. A por atómico, su disposición terapéutica, T por terapéutico y su estructura química y farmacológica, C por químico. Este sistema organiza los fármacos en 5 niveles. El primero identifica el grupo anatómico principal, por ejemplo, C para el sistema cardiovascular. El segundo define el subgrupo terapéutico, como CO3 para diuréticos. El tercero especifica el mecanismo farmacológico, C03C para diuréticos de asa. El cuarto detalla la familia química, C03CA para sulfonamidas, y el quinto nivel corresponde al principio activo específico C03CAC01 para furosemida. Gracias a esta estructura, el código ATC permite analizar el consumo de medicamentos, realizar estudios de utilización de fármacos, optimizar la prescripción y monitorizar la seguridad de grupos terapéuticos completos, siendo una herramienta esencial en salud pública. Continuamos con los medicamentos LASA, los cuales tienen un eslogan, el que menciona lo siguiente: Look alike, sound alike. Son medicamentos con apariencia similar y o sonidos similares. Hay similitudes en el envasado, nombre del principio activo, nombre comercial, concentración diferente. Podemos destacar que hay una similitud fonética ortográfica en medicamentos como lo es el Ponstil, que es un ácido mefenamio, y un Pontin, que es un ibuprofeno. También está el nombre comercial idéntico, como puede ser el Aldorón, que es una imesulida, que también contiene una N-CoQ2 selectiva, y el Aldorón F, que es un diclofenaco. También podemos tomar de ejemplo la bioxilina, que es una amoxicilina, y la bioxilina, que es una amoxicilina más un ácido clavulánico. Y tenemos la similitud por nombre genérico. En esta parte tenemos al valaciclovir, al valaciclovir y al valganciclovir. Y también tenemos a la prednisona, que es un corticoide, y a la prednisolona, que también es un corticoide. Por ello se recomienda lo siguiente: almacenar los medicamentos LASA en diferente lugar, escribir claro las recetas con concentraciones y su vía de administración, no abreviar,
tampoco usar 0 después del punto decimal. Esto quiere decir que si tiene escrito 1 miligramo, es erróneo colocar 1.0 miligramos. Y también usar 0 antes del punto decimal. O sea, tenemos 0.50 miligramos y es erróneo poner 0.5 miligramos. Continuamos con las interacciones farmacológicas. Estas son modificaciones en los efectos de un fármaco cuando se administra con otro fármaco, alimento, bebida o hierba medicinal. Hay interacciones farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. En las interacciones farmacéuticas tenemos que son cambios físico-químicos que ocurren antes de la administración del medicamento, cuando dos o más fármacos se mezclan entre sí o con un vehículo alterando su estabilidad, actividad o seguridad. Las interacciones farmacológicas farmacocinéticas modifican la concentración del fármaco en su sitio de acción. Las interacciones farmacológicas farmacodinámicas modifican la respuesta farmacológica. En ello podemos encontrar evidencias, como pueden ser los pacientes diabéticos tratados con sulfamethoxazol, que tienen 6 veces más probabilidad de tener hipoglucemia. Hay que evitar el empleo de AINES con enfermedad ácido-peptídica. Una ingesta de alimento disminuye la absorción de la amoxicilina, las tetraciclinas y el captopril. En la dieta hiperproteica activa, el CYP450, también alcohol, fumar. En la dieta alta en carbohidratos va a disminuir la enzima P450 y también es importante recalcar que hay frutas que de igual manera pueden inhibir las interacciones farmacológicas, como por ejemplo una toronja que puede inhibirla por 24 horas. Pasemos con los siguientes conceptos: sinergia, potenciación y antagonista. En sinergia nos indica que cuando el fármaco aumenta 1 más 1 igual a 2. Potenciación, el efecto mayor a la suma de los 2. 1 más 1 es igual a 4. Y la antagonista es cuando el efecto disminuye, 2 más 1 es igual a 1. Ahora bien, explicándolo un poco mejor, en la sinergia 1 más 1 igual a 2, tenemos que dos fármacos con efectos similares se administran juntos y su efecto combinado es igual a la suma de sus efectos individuales. Por ejemplo, en la aspirina tenemos una aspirina más un paracetamol. El efecto analgésico total va a ser una suma de sus efectos individuales. La furosemida más una hidroclorotiazida es un efecto diurético total, que es una suma de sus efectos. Tenemos la característica de que ambos fármacos actúan por sí mismos o similares mecanismos de acción. En la potenciación 1 más 1 es igual a 4, tenemos que dos fármacos se administran juntos y producen un efecto mayor que la suma de sus efectos individuales. Por ejemplo, el alcohol más unas benzodiazepinas, tenemos una depresión del sistema nervioso central mucho mayor que la suma individual. Una penicilina más un aminoglucósidos, tenemos un efecto antibacteriano potenciado. Y tenemos la característica de que un fármaco aumenta la sensibilidad o respuesta del otro fármaco. En el antagonismo 2 más 1 igual a 1, tenemos que un fármaco disminuye o bloquea el efecto del otro fármaco. Como ejemplo podemos poner la naloxona más una morfina. La naloxona bloquea el efecto de la morfina. Como característica tenemos que un fármaco interfiere con el mecanismo de acción del otro. Tenemos las reacciones adversas, las cuales están clasificadas por A, B, C, D, E, F. En la parte A tenemos una exageración del efecto en dosis dependiente. Puede ser, por ejemplo, una intoxicación por etanol. En la B es una exageración no dosis dependiente, como pueden ser las alergias. En la C tenemos una exageración en dosis prolongada, una farmacodependencia. En la D aparecen tiempo después de suspender el fármaco, puede ser una teratogénesis. En la E aparecen después de la suspensión brusca de un fármaco, como pueden ser los corticoides. Y en la F aparecen por impureza, como los excipientes contaminantes, como los caducos. Por ejemplo, en el tipo A tenemos un mecanismo de una dosis excesiva. Como se puso el ejemplo, etanol. ¿Cómo puede ser cómo prevenirlo? Con un control de dosis. El tipo B tenemos que es un mecanismo en la susceptibilidad individual. Tenemos el ejemplo de una alergia a una penicilina. ¿Cómo podemos prevenirlo? A partir de una historia clínica. En el C, su mecanismo es un uso crónico. Un ejemplo, una dependencia a opioides. ¿Cómo podemos prevenirlo? Haciendo uso racional de ellos.
En el D tenemos un efecto tardío. Un ejemplo de ello, como se mencionó, fue la teratogénesis. ¿Cómo podemos prevenirlo? Hay que evitar el embarazo. El E es una suspensión brusca en cuanto a mecanismo. Su ejemplo, como se mencionó, son los corticoides. En cuanto a prevención, hay que manejar un desvanecimiento gradual. Y el AF es un defecto de calidad. O sea, un ejemplo, pues como se mencionó, son los medicamentos caducos. Aquí la forma de prevenirlos sería un control sanitario. También hay que saber que hay una importancia clínica, como lo es A, C y E, que son previsibles y manejables con dosificación adecuada. B y D son imprevisibles y requieren monitorización estrecha. Y F son evitables con buenas prácticas de fabricación y dispensación. Ahora, hablemos sobre los riesgos en el embarazo. Los riesgos en el embarazo se manejan alrededor de 5 tipos. El tipo A, sin riesgo. Tipo B, estudios en animales que no han demostrado nada y tampoco hay datos en mujeres. El tipo C es una toxicidad demostrada en animales, pero no hay datos en mujeres. O sea, hay que usar su beneficio, es mayor al riesgo. La D son datos en mujeres que demuestran riesgos tóxicos, o sea, se puede usar asumiendo riesgos. Y la X es que el riesgo supera el beneficio. Entre ellos podemos destacar medicamentos como lo es el itraconazol, que es el C, el ketoconazol, que también entra en una categoría C, la nistatina entra en categoría C, aciclovir entra en categoría C, metronidazol entra en categoría B, las sulfas entran en categoría C, la citromicina entra en categoría B, la cefalosporina entra en categoría B, la claritromicina entra en categoría B, la clindamicina entra en categoría B, la eritromicina entra en categoría B y la penicilina entra en categoría B. Pasemos a la presentación de los fármacos. Bueno, la presentación tiene que ver con las características del fármaco, sitio de aplicación, biodisponibilidad y reacción deseada. De esta manera, el fármaco tendrá una variedad de presentaciones. Se tienen que mencionar cada fármaco para su administración. Entonces, cada fármaco para su administración cuenta con una parte química, donde hay un principio activo, y un vehículo, donde hay una sustancia sólida o líquida que da forma, estructura, color, estabilidad al principio activo. Y de igual manera, hay distintas presentaciones de fármaco. Una de ellas es la cápsula, en el cual el medicamento está contenido en un sistema de gelatina con dos valvas. La más larga contiene el medicamento y la otra es la tapa y contiene polvos no comprimidos. Se disuelven más rápido que los comprimidos y su tiempo de absorción es variable por alimentos. De esta manera puede proteger al fármaco del sol y cubren el sabor del fármaco. No pueden llevar líquidos hidrosolubles y la consistencia es blanda para proteger la deglución. Los comprimidos son una forma farmacéutica sólida. Se forman por aplicación de presión en un molde y pueden tener una mesa para fracturarse. Hay de liberación sostenida, de rápida solución-disolución, comprimidos recubiertos o no, comprimidos en capas múltiples, con varios núcleos, con velocidad diferente de liberación, comprimidos de liberación prolongada, y también comprimidos efervescentes, los cuales tienen ácido cítrico y bicarbonato. Las cremas son una presentación semisólida para tratamiento a base de agua. Los ungüentos, por su parte, son una pomada semisólida a base de grasa. Tratamientos tópicos contienen vaselina, parafina, lanolina y cera de abeja. También están las pastillas, que son un comprimido plano circular. Los supositorios son medicamentos que van a colocarse a través de una vía anal, que pueden ser hechos a base de ceras para poder ablandarse a 37 grados Celsius, o sea, una temperatura corporal. Los óvulos son una consistencia sólida, semisólida y son por vía local. Las inyecciones pueden clasificarse como ampolletas, que es un cristal o un plástico, un frasco con ámpula y una jeringa precargada. Los jarabes son aquellas soluciones que tienen azúcar. Las emulsiones es una unión entre hidrosolubles e hidrofóbicos por una sustancia anfibática. En las emulsiones podemos encontrar la clásica, la cual es una emulsión de Scott. Los colirios son ocupados en la vía ocular de manera local. Los óticos igual son ocupados en vía óptica y de manera local.
Y las grajeas son tabletas recubiertas para proteger el activo del medio ambiente, enmascarar el olor y el sabor, para proteger de la luz. Continuemos con las vías de administración enteral y parental. Bueno, las vías de administración enteral es a través del tubo digestivo. Esta vía enteral tiene el primer paso metabólico. El primer paso metabólico es que se da cuando hay una absorción gástrica. La mayoría de arterias de este órgano van hacia el hígado, el cual tiene muchas enzimas que cambian al fármaco. Ahora bien, en la vía enteral vamos a tener 3 subdivisiones, que es a partir de la vía oral, sublingual y rectal. Por otro lado, la vía parental va a evitar el primer paso metabólico. Es una vía parental, es una vía dolorosa, es una vía costosa, hay asepsia y no es autoadministrable en pacientes inconscientes. Esta vía parental va a tener distintas subdivisiones, la parte arterial y venosa, las cuales pueden irritar, dañar y necrosar, pero es una dosis rápida. La parte muscular, en esta se van a aplicar en las partes del músculo como los deltoides, con un máximo de 2 mililitros, en el glúteo un máximo de 5 mililitros, en el muslo igual un máximo de 5 mililitros y en los niños también un máximo de 1 mililitro. También va a depender muchísimo de la cantidad de músculo y no se debe aplicar ni en lunares ni en cicatrices. Otra subdivisión tenemos la parte subcutánea, inhalatoria, nasal, epidural, conjuntival, uretral y vaginal. Ahora bien, hablemos de las vías de administración intravenosa, intramuscular, oral y rectal. En la vía intravenosa, como puedes ver en la gráfica, la biodisponibilidad es del 100%. El fármaco va a entrar de inmediato. En la parte intramuscular va a tardar un poco más que la vía intravenosa, dura un poco más, la concentración pico es menor. En la vía oral tarda más a llegar a pico y tarda mucho más tiempo. Y la vía rectal definitivamente tarda más. Ahora bien, aquí también se manejan puntos ABC. De igual manera se va a generar un área bajo la curva, se va a distribuir en forma diferente en caída de administración. En la gráfica podemos ver que hay un intervalo de clasificación más breve, disminuye las fluctuaciones y uno o más prolongaciones las aumenta. La dosis de carga es cuando se debe alcanzar con rapidez una concentración terapéutica. Usualmente es el doble de dosis para analgésicos y antibióticos, siempre que el índice terapéutico lo permita. Ahora bien, la distribución del fármaco en estos comportamientos se correlaciona con la biodisponibilidad, ionización, peso molecular, unión a proteínas plasmáticas. Algunos fármacos se distribuyen y concentran en un comportamiento, lo que aumenta su acción en este, pero disminuye en los otros. Si su distribución es homogénea y universal en todos los comportamientos, hay un efecto general en todos. Pasemos a explicar los siguientes conceptos. Vida media. Bueno, la vida media de un fármaco es el tiempo que requiere el organismo para eliminar el 50% de la concentración plasmática del medicamento, determinando así su duración de acción y la frecuencia de dosificación. Por ejemplo, un fármaco con vida media corta, como la penicilina, que es aproximadamente de 30 minutos, debe administrarse cada pocas horas, mientras que uno con vida media larga, como el diazepam, que es un aproximado de 40 horas, puede dosificarse una vez al día. Este parámetro es crucial para evitar la acumulación excesiva o la pérdida del efecto terapéutico. Por otro lado, el periodo de latencia se refiere al intervalo entre la administración del fármaco y el inicio de su efecto observable. Este lapso varía según factores como la vía de administración y las características del medicamento. La nitroglicerina lingual actúa en 1 a 3 minutos debido a su rápida absorción mucosal, mientras que el omeprazol puede tardar de 2 a 4 días en ejercer su efecto máximo al requerir acumulación en las bombas de protones gástricas. Ambos conceptos son complementarios. La vida media guía la frecuencia de la dosificación, mientras que el periodo de latencia ayuda a gestionar las expectativas sobre cuándo comenzará a notarse la respuesta terapéutica. Ahora bien, la concentración máxima local se refiere a la mayor cantidad de fármaco alcanzada en un tejido o sitio específico del cuerpo sin producir necesariamente efectos generalizados. Esto es característico de fármacos administrados por vías tópicas o locales, como una pomada antiinflamatoria aplicada en la piel para tratar una tendinitis, donde el medicamento ejerce
su acción directamente en el área afectada sin absorberse significativamente al torrente sanguíneo. Su ventaja principal es la minimización de efectos secundarios sistémicos, aunque su eficacia depende de la capacidad de penetración en el tejido objetivo. Por otro lado, la concentración máxima sistémica o Cmax corresponde al pico de concentración del fármaco en el torrente sanguíneo tras su administración por vías que permiten su distribución generalizada, como puede ser la vía oral o la vía intravenosa. Un ejemplo clásico es el paracetamol, que al momento de ingerirse por vía oral, su concentración plasmática alcanza un máximo entre los 30 a 60 minutos, lo que permite aliviar el dolor en cualquier parte del cuerpo. Este parámetro es crítico para determinar la dosis terapéutica y el riesgo de toxicidad, ya que niveles excesivos pueden generar efectos adversos en órganos distantes al sitio de aplicación. La elección entre buscar una concentración local o sistémica pues va a depender del objetivo terapéutico. Si se requiere actuar sobre un área específica, como un corticosteroide inhalado por el asma, se privilegia la administración local, mientras que si se necesita un efecto generalizado como, un antibiótico para una infección, se opta por la vía sistémica. Ahora bien, el efecto antihorario se refiere a un fenómeno farmacológico donde la relación entre la concentración del fármaco y su efecto sigue una trayectoria diferente. Durante la fase de absorción en comparación con la fase de eliminación, específicamente el efecto máximo se alcanza antes de que la concentración plasmática máxima llegue, creando una curva en sentido contrario a las manecillas del reloj al graficar concentración contra efecto. Esto sucede porque el fármaco tarda en distribuirse hacia su sitio de acción, como por ejemplo al momento de distribuirse en los tejidos profundos o receptores intracelulares, lo que va a generar un desfase temporal entre los niveles en sangre y la respuesta biológica. Podemos ocupar, ejemplo, los clásicos que pueden ser los nitratos usados en la angina de pecho, cuyo alivio de dolor procede a su concentración máxima en plasma debido a su rápida acción en vasos sanguíneos. Ahora bien, el efecto con retraso en relación a la concentración del fármaco. Este efecto describe situaciones donde la respuesta terapéutica o tóxica persiste a pesar de que los niveles plasmáticos hayan disminuido significativamente. Esto ocurre por mecanismos como la unión irreversible a receptores, la formación de metabolitos activos o la activación de cascadas de señalización prolongadas. Un ejemplo es el ácido acetilsalicílico, o también denominado aspirina, cuyo efecto es antiagregante plaquetario y dura días. La inhibición es irreversible de la ciclooxigenasa a pesar de que el fármaco se elimina del torrente sanguíneo en horas. Continuemos con los tipos de dosis. Tenemos la dosis efectiva 50. Esta representa la dosis de un fármaco que produce el efecto terapéutico deseado en el 50% de la población estudiada. Se utiliza para medir la potencia de un fármaco. Cuanto menor sea la dosis efectiva 50, mayor será su potencia. Por ejemplo, si un analgésico alivia el dolor en la mitad de los pacientes con una dosis de 10 miligramos, su dosis efectiva 50 será de 10 miligramos. Este valor es crucial para establecer las dosis iniciales en ensayos clínicos y guiar el uso seguro de medicamentos. La dosis tóxica 50 corresponde a la dosis que causa efectos tóxicos en el 50% de los individuos. Este parámetro ayuda a definir el margen de seguridad de un fármaco. Por ejemplo, si un antibiótico produce toxicidad renal en la mitad de los pacientes con 500 miligramos, su dosis tóxica 50 será de 500 miligramos. La comparación entre la dosis efectiva 50 y la dosis tóxica 50 permite calcular el índice terapéutico clave para evitar reacciones adversas. Por otro lado, la dosis letal 50 es la dosis que causa la muerte en el 50% de los organismos de prueba, generalmente en estudios preclínicos con animales. Aunque su determinación en humanos es éticamente inviable, en farmacología se extrapola para evaluar el riesgo de fármacos altamente tóxicos, como los usados en quimioterapia. Ahora bien, la dosis umbral es una dosis en la que la cantidad mínima de un fármaco es necesaria para producir un efecto biológico detectable.
Esta representa el punto en el que la concentración del fármaco en su sitio de acción comienza a ser suficiente para desencadenar una respuesta fisiológica o terapéutica observable. Tenemos también la dosis máxima. La dosis máxima se refiere a la cantidad más alta de un fármaco que puede administrarse de manera segura dentro de un intervalo de tiempo específico, sin producir efectos tóxicos adversos graves. Este límite superior está determinado mediante estudios preclínicos y clínicos que evalúan la relación riesgo-beneficio, considerando factores como la toxicidad acumulativa, el margen terapéutico y las características individuales del paciente. Por ejemplo, la dosis máxima diaria de paracetamol en adultos es de 4 gramos, ya que superar este umbral incrementa significativamente el riesgo de daño hepático irreversible. La dosis de mantenimiento corresponde a la cantidad periódica de un fármaco necesaria para mantener una concentración plasmática estable dentro del rango terapéutico. Una vez alcanzado el estado de equilibrio, tras la administración de una dosis inicial o de carga. Esta dosificación se calcula en función de la vida media de eliminación del fármaco y busca compensar exactamente la cantidad que se elimina del organismo en un intervalo determinado. Por ejemplo, en pacientes con hipotiroidismo, la levotiroxina se administra en una dosis de mantenimiento diaria para sustituir de manera constante la hormona tiroidea. Pasemos a la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales con el objetivo de identificar información sobre reacciones adversas. Es una actividad compartida tanto por autoridades sanitarias y la industria farmacéutica y profesional de la salud. De esta manera, en el año 1968 se crea el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos con 124 miembros. En 1989 se crea en México COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Los hechos históricos de esto datan que demuestra la necesidad del sistema de vigilancia, ya que en los años 30, con el envenenamiento de los niños, posterior al uso de sulfonamidas, antibióticos, donde se utilizó como solvente dietilglicol, que es un anticongelante, que causó adenocarcinoma y el desastre de la talidomida. Ahora bien, como siguientes conceptos tenemos a evento adverso, que es cualquier suceso médico indeseable que ocurre durante la atención sanitaria, independientemente si está relacionado con un error o con un tratamiento. Por ejemplo, una caída de un paciente en un hospital o una infección nosocomial se consideran eventos adversos, ya que representan daños no intencionados durante la atención, sin que necesariamente exista una causa directa atribuible a un fármaco o procedimiento. Por otro lado, una reacción adversa es una respuesta nociva, no deseada y no intencionada que presenta tras la administración de un medicamento en dosis habituales utilizadas para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. A diferencia del evento adverso, aquí sí existe una relación causal con el fármaco, como ocurre con una erupción cutánea por penicilina o una hemorragia gastrointestinal por antiinflamatorios no esteroideos. Su monitorización es esencial en farmacovigilancia para identificar riesgos específicos de los medicamentos y actualizar sus recomendaciones de uso. Finalmente, la falta de eficacia se refiere a la ausencia de respuesta terapéutica esperada tras la administración de un medicamento en dosis adecuadas y en el contexto clínico apropiado. Un ejemplo sería la falta de reducción de la presión arterial en un paciente que recibe un antihipertensivo correctamente dosificado o la persistencia de síntomas depresivos a pesar del uso de un antidepresivo. Bueno, se nos indicó entrar a la página de COFEPRIS y explicar una alerta sanitaria de un fármaco. Yo elegí la alerta sanitaria del medicamento Humalog. La COFEPRIS informó sobre la falsificación y comercialización de este producto, Humalog Mix 25, el cual es una insulina lisprotamina de 100 mililitros. Es una suspensión inyectable en presentación con caja, con un fármaco ámpula con 10 mililitros.
La alerta sanitaria es emitida derivada del análisis técnico documental de la información presentada por la empresa importadora Eli Lilly y Compañía de México, la cual indicó que los siguientes números de lotes enlistados a continuación son considerados como falsificados. Y podemos ver en la tabla que tenemos el número de lote DT709739A, DT71733-3A, D72306-9C, D669594A, D709740E, D711757C, D483156A, D513762C. Y también podemos ver sus fechas de caducidades: 15 de febrero del 27, 1 de marzo del 27, 14 de marzo del 27, 23 de octubre del 26, 20 de febrero del 27, 28 de marzo del 27. Hasta esa parte se encontró las anomalías de que los números de los lotes ni la documentación presentada para la venta del producto fueron expedidos por la empresa, por lo que se consideraron como falsificados. A partir de D483156A y D513762C del 13 de abril del 25, con fecha de caducidad de 13 de abril del 25 a 31 de mayo del 25, los números de lote no corresponden con la fecha de fabricación, envasado ni con el código del ingrediente activo, mientras que la documentación presentada para la venta del producto no es reconocida por la empresa Eli Lilly y Compañía de México. Ahora bien, los productos con los lotes citados representan un riesgo para la salud de la población, ya que no se garantiza la estabilidad, calidad, eficacia y seguridad al desconocer las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Por consiguiente, también tenemos que buscar un servicio. Yo encontré que dentro de la COFEPRIS reitera que se ha identificado un crecimiento en la presentación de servicios de cirugía estética a través de establecimientos o locales privados sin que cuenten con los avisos ni las autorizaciones sanitarias conducentes. Al 7 de abril del 2017, la COFEPRIS, el Sistema Federal Sanitario, han verificado un total de 3.080 clínicas con prestación de servicios de cirugía estética, identificando con anomalías a 380 y en suspensión de actividades en 211 de ellas. Los principales servicios que se ofrecen consisten en abdominoplastías, que es una remodelación y reafirmación del abdomen; blefaroplastías, que es una cirugía de rejuvenecimiento de párpados y resección de piel; los implantes de busto o mamoplastías de aumento; mamoplastías reductivas; mastopexia, que es una elevación o remodelación del busto; dermolipectomías circulares o body lifting; un peeling, lipoescultura, liposucción, inyección de materiales de relleno y reducción acelerada de peso. Ahora bien, en esta tabla podemos encontrar algunos establecimientos que han presentado irregularidades a partir del 7 de abril de 2017. Podríamos encontrar el establecimiento del consultorio médico estético con dirección del Eje 3 Sur, Ferrocarril de Río Frío, a partir de la Agrícola Oriental en Iztacalco, con un código postal de 08500 en Ciudad de México. El estatus actualmente regularizado. El establecimiento, este es un establecimiento que no tiene nombre. Está ubicado en Tlaxcala, número 127, despacho 101, Roma Sur, Cuauhtémoc, con un código postal de 06760 con Ciudad de México. Su estatus se encuentra en suspensión. El Centro de Especialidades Médicas Gartel Medicina General y Ginecobstetricia tiene una dirección en Diagonal San Antonio 1136, con dirección Nápoles Benito Juárez en Ciudad de México, con un código postal de 03020, que está en un estatus regularizado. Y también tenemos la clínica Nueva Cirugía Plástica. Su dirección está en Amores 1019, Colonia del Valle, con dirección Benito Juárez, Distrito Federal, en código postal 03100, que tiene un estatus regularizado. Y por último tenemos la parte de un alimento. Aquí encontré que hay un retiro del mercado del producto Kinder Mini X, que es un chocolate en forma de huevo de Ferrero, México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue informada por Ferrero de retiro del mercado mexicano del producto Kinder, que es como se mencionó, es un chocolate en forma de huevo. Los productos fueron elaborados en Arlon, Bélgica, por Ferrero el 8 de abril de 2022.
Esto se representó un riesgo para los niños, ya que podían ahogarse. Estos fueron los lotes y la desactivación del producto y las fechas en las que fueron desactivados. Después de hablar de la COFEPRIS, pasemos a hablar sobre los cambios metabólicos de fármacos en personas de tercera edad y los bebés. Bueno, en adultos mayores son a más de 65 años, en el adulto mayor ocurren cambios fisiológicos que alteran el metabolismo de los fármacos. La función hepática disminuye debido a la reducción del flujo sanguíneo y a la actividad enzimática. Por ejemplo, el citocromo P450, lo que retrasa el metabolismo de fármacos como diazepam o warfarina, aumentando el riesgo de acumulación. Además, la función renal se reduce significativamente, la disminución del filtrado glomerular, afectando la eliminación de medicamentos como metmorfina o la digoxina, que pueden alcanzar niveles tóxicos si no se ajusta la dosis. Otros factores como la disminución de masa muscular y aumento de grasa corporal alteran la distribución de fármacos liposolubles, como por ejemplo las benzodiazepinas, prolongando su efecto. Por esto en geriatría se usa la regla Start Low, Go Slow, iniciar con dosis bajas y aumentar lentamente. Ahora bien, en bebés, ya sean lactantes y neonatos. En recién nacidos y lactantes, los sistemas metabólicos son inmaduros. La actividad de enzimas hepáticas, como por ejemplo las glucuroniltransferasas, es insuficiente, lo que retrasa el metabolismo de fármacos como el paracetamol o la cafeína, requiriendo intervalos de dosificaciones más largos. La función renal está en desarrollo con un filtrado glomerular reducido hasta el 30 a 40% respecto a un adulto, lo que prolonga la vida media de antibióticos como la gentamicina. Además, presenta mayor proporción de agua corporal y menor capacidad de unión a proteínas plasmáticas, lo que altera la distribución de medicamentos hidrosolubles y aumenta la concentración libre de fármacos como la fenitoína. Estos factores exigen dosificaciones basadas en peso o superficie corporal y monitorización estrecha. Ahora bien, podemos hacer una comparación práctica. En los ancianos el metabolismo es lento por deterioro de órganos. En los bebés el metabolismo es lento por inmadurez de órganos. En ambos casos se requiere ajuste de dosis y monitorización terapéutica para equilibrar la eficacia y seguridad. Pasemos con las abreviaturas. LADME. El LADME es un acrónimo que describe el recorrido completo de un fármaco en el organismo, desde su administración hasta su eliminación. Cada letra representa una etapa fundamental de la farmacocinética. L es liberación. El fármaco se libera de su forma farmacéutica. Ejemplo, alguna tableta se disuelve en el tubo digestivo. La A es la absorción. El principio activo atraviesa las membranas biológicas y pasa al torrente sanguíneo. D es distribución. El fármaco viaja por la sangre y se reparte entre los diferentes tejidos y órganos. M es metabolismo. El organismo transforma el fármaco en metabolitos, generalmente más hidrosolubles, para facilitar su eliminación. Y E es la eliminación. El fármaco o sus metabolitos son excretados del cuerpo por orina, heces, sudor, etc. Ahora bien, el proceso del ADME, como bien se mencionó, define la trayectoria de un medicamento en el cuerpo humano. Comienza con la liberación de un principio activo desde su forma farmacéutica, como la disolución de un comprimido en el estómago, seguida de su absorción hacia el torrente sanguíneo a través de las membranas biológicas. Una vez en la sangre, el fármaco se distribuye por los tejidos para alcanzar su sitio de acción, pero también puede llegar a órganos donde no se requiere su efecto. Posteriormente, el hígado y los tejidos metabolizan el compuesto durante la fase de metabolismo, transformándolo en derivados más solubles para finalmente eliminarlo del organismo mediante la orina, las heces u otras vías de excreción. Ahora bien, comprender este ciclo permite optimizar la dosis, predecir interacciones y minimizar efectos adversos, siendo la base de la terapia farmacológica racional. Pongamos algún ejemplo práctico. Un analgésico como el ibuprofeno. En su liberación, la cápsula se desintegra en el estómago. En la absorción, el ibuprofeno pasa a la sangre desde el intestino. En su distribución llega a las zonas inflamadas para aliviar el dolor. El metabolismo, el hígado lo transforma en metabolitos inactivos, y en su eliminación los riñones lo excretan los metabolitos por la orina. Bueno, pasemos con los conceptos de absorción de orden cero. La absorción de orden cero ocurre cuando la velocidad de absorción de un fármaco es constante en el tiempo, independientemente de la concentración disponible. Esto significa que el organismo absorbe una cantidad fija del fármaco por unidad de tiempo.
sin importar cuánto fármaco permanezca sin absorberse. Este comportamiento es típico en formas farmacéuticas de liberación prolongada, como parches transdérmicos o comprimidos de liberación controlada. Situaciones donde el mecanismo de absorción se satura, como la capacidad limitada de transporte activo a través de membranas. Hay características clave como la cantidad absorbida por unidad de tiempo es constante, lo que en una gráfica de concentración contra tiempo se representa como una línea recta ascendente durante la fase de absorción. La eliminación de orden cero es la eliminación que sucede cuando la velocidad de eliminación del fármaco es constante sin depender de su concentración plasmática. En este caso, el organismo elimina una cantidad fija del fármaco por unidad de tiempo, sin importar los niveles en sangre. Este patrón ocurre cuando los mecanismos de eliminación están saturados. Las enzimas metabólicas, como por ejemplo el alcohol deshidrogenasa para el etanol o sistemas de transporte renal. También se administran en dosis muy altas de fármacos que normalmente siguen cinética de primer orden. Ejemplo, una intoxicación por fenitoína. También hay una característica clave, que es la cantidad eliminada por unidad de tiempo es constante, lo que en una gráfica de concentración contra tiempo se representa como una línea recta descendente durante la fase de eliminación. Ahora bien, la eliminación de primer orden es el modelo más frecuente en farmacología. Aquí la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración del fármaco en el organismo. A mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. Esto implica que el cuerpo elimina un porcentaje constante del fármaco por unidad de tiempo, lo que genera una curva de decaimiento exponencial en las concentraciones plasmáticas. La mayoría de los fármacos, como los antibióticos, ya sean amoxicilinas o analgésicos como el paracetamol, siguen este patrón, ya que sus mecanismos de metabolismo y excreción no se saturan en dosis terapéuticas. Este modelo permite calcular parámetros clave como la vida media del fármaco y establecer intervalos de dosificación predecibles y seguros. Vamos a hablar de otros conceptos. Hablemos sobre el metabolismo de primer paso. Es un proceso donde el fármaco administrado por vía oral es absorbido por el intestino y transportado al hígado a través de la vena porta, donde sufre un metabolismo parcial o totalmente antes de llegar a la circulación sistémica. Esto reduce la cantidad de fármaco activo disponible para producir sus efectos, disminuyendo su biodisponibilidad. Ahora bien, la oxidación. La oxidación es una reacción de fase 1 del metabolismo donde se agrega oxígeno o se remueve hidrógeno de la molécula del fármaco, generalmente mediante enzimas del citocromo P450. Este proceso aumenta la polaridad del fármaco para facilitar su eliminación. La reducción es otra reacción de fase 1 donde se agregan electrones o hidrógenos a la molécula del fármaco. Es más o menos común que la oxidación ocurre principalmente, es menos común que la oxidación y ocurre principalmente en fármacos con grupos funcionales específicos como nitro, carbonilo o disulfuro. Y la hidrólisis es una reacción de fase 1 en la que ocurre una molécula de agua rompe enlaces químicos del fármaco, como esteres o amidas. Ocurre mediante enzimas como esterasas, amidasas o peptidasas, presentes en hígado, plasma y otros tejidos. También vamos a hablar de otros conceptos como lo es el citocromo P450. Este es una superfamilia de enzimas metabólicas localizadas principalmente en el hígado, son responsables de la fase 1 del metabolismo de fármacos. Estas enzimas catalizan reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis para transformar fármacos liposolubles en compuestos más polares, facilitando su eliminación. La fase 2, por otra parte, que son reacciones de conjugación. En la fase 2 del metabolismo consiste en reacciones de conjugación, como bien se dijo, donde se agregan grupos químicos hidrofílicos al fármaco o a sus metabolitos de la fase 1, incrementando su solubilidad en el agua para excretarse por orina o bilis. Ahora bien, pasemos a la conjugación de fármacos. La conjugación es una reacción de fase 2 del metabolismo donde un fármaco o su metabolito de la fase 1 se unen a moléculas endógenas hidrofílicas para facilitar su eliminación. Esta unión aumenta drásticamente la solubilidad en agua del compuesto, permitiendo su excreción renal o biliar. Ahora bien, por otro lado tenemos la glutatión. El glutatión es un tripéptido
producido naturalmente por el cuerpo con un grupo tiol altamente reactivo que actúa como el principal antioxidante endógeno. En el metabolismo de fármacos, su función central es detoxificación de metabolitos electrofílicos, ya que se unen compuestos tóxicos generados en la fase 1 mediante la enzima glutatión S-transferasa. También está la protección contra estrés oxidativos, ya que neutraliza radicales libres generados por metabolitos reactivos, y la regeneración de antioxidantes, como recicla vitamina C y E en sus formas activas. Continuamos con la toxicidad por paracetamol. Bueno, esto ocurre cuando alguien toma una dosis excesiva de este medicamento, lo que satura las vías normales de metabolización en el hígado. Al sobrepasar la dosis segura, que generalmente es de 4 a 5 gramos en adultos, el hígado produce un metabolito tóxico que en condiciones normales es neutralizado por el glutatión, un antioxidante natural del cuerpo. Sin embargo, al agotarse las reservas de glutatión, este metabolito daña las células hepáticas, provocando inflamación, necrosis y potencial fallo hepático en 24 a 72 horas. Los síntomas iniciales van a ser náuseas, vómitos y pueden confundirse con un malestar común, pero sin tratamiento oportuno se progresa a ictericia, confusión y coagulopatías. El antídoto N-acetilcisteína, administrado en las primeras 8 a 10 horas, es altamente efectivo, ya que repone el glutatión y previene el daño irreversible. Por esto es crucial evitar automedicarse con dosis altas y buscar ayuda médica inmediata ante una posible sobredosis. Pasamos al efecto tiempo-dosis. Aquí cada medicamento puede tener varios efectos dependiendo de la dosis y tiempo. Un ejemplo de esto es la aspirina. A una dosis baja, ya que tiene un efecto antiplaquetario que dura una semana. Luego será el activo antipirético con mayor dosis, algo parecido pero en menor dosis en tiempo de acción. Será su efecto analgésico y con una mayor dosis e igual tiempo de acción será efecto antiinflamatorio. Ahora bien, tenemos el modelo, tenemos la parte de los compartimentos. Dentro de los compartimentos destacan 3 principales: la parte, el modelo monocompartimental, bicompartimental y tricompartimental. Bueno, el modelo monocompartimental hay que imaginarlo que el cuerpo funciona como un solo compartimento uniforme, donde el fármaco se distribuye de manera instantánea y homogénea desde el momento en que entra al torrente sanguíneo. Este modelo, la concentración del fármaco va a disminuir de forma exponencial a medida que se elimina, lo que permite calcular parámetros como la vida media de manera sencilla. Es útil para fármacos que se distribuyen rápidamente en tejidos y no requieren análisis complejos, como la teofilina o algunos antibióticos. Sin embargo, es una simplificación que no refleja la distribución real en tejidos específicos. Ahora bien, el modelo bicompartimental, aquí el cuerpo se va a dividir en 2 compartimientos: el central, sangre y órganos bien irrigados, y el periférico, tejidos con menor flujo sanguíneo como músculo o grasa. Tras la administración, el fármaco viaja rápidamente al compartimento central y luego se redistribuye gradualmente al periférico. Esto genera una curva de concentración plasmática con 2 fases, una fase inicial rápida de distribución y otra fase lenta de eliminación. Hay fármacos como el diazepam o la lidocaína que siguen este modelo, ya que primero actúan en el sistema nervioso central y luego se almacenan en tejidos adiposos. Por último, tenemos el modelo tricompartimental. Este modelo agrega un tercer compartimento para descifrar fármacos con una distribución aún más compleja. Incluye compartimento central, que en sangre y órganos es de alto flujo; el compartimento periférico superficial, que hay tejidos de distribución moderada, como por ejemplo el músculo; y los compartimentos periféricos profundos, que son tejidos de lenta equilibración, por ejemplo hueso o grasa. Ahora bien, hay una curva de concentración que muestra 3 fases: una caída rápida de distribución inicial, una intermedia, que es una parte de redistribución, y una lenta, que es una liberación de tejidos profundos. Ahora bien, hay 5 compartimentos principales. Entre ellos está la parte del plasma sanguíneo, el líquido intersticial, el cual rodea las células linfa; el tejido adiposo, el cual es apolar e hidrofóbico; el fluido intracelular, el cual es un citosol celular; y el fluido transcelular, el cual es un fluido especial como el fluido ocular, el cerebroespinal y el líquido sinovial. Ahora bien, hablemos sobre la ionización de los fármacos por pH y pKa.
Hay que empezar primero, ¿qué es la ionización? Bueno, esta se refiere a una capacidad de un fármaco de cargarse eléctricamente, ya sea positiva o negativamente en solución. Esto depende del pH del medio, ya sea estómago o sangre. Y el del pKa del fármaco es el pH al que al 50% de sus moléculas están ionizadas. Solo la forma no ionizada sin carga puede atravesar las membranas lipídicas y ser absorbida, mientras que la forma ionizada, la parte cargada, es soluble en agua, pero no atraviesa fácilmente las barreras celulares. La relación entre el pH y el pKa es que si el pH es menor que pKa, el fármaco ácido, el ejemplo una aspirina, estará no ionizado en medios ácidos, como el estómago. Si el pH es mayor que pKa, el fármaco básico, por ejemplo la morfina, estará no ionizado en medios alcalinos, como lo es el intestino. Esto se rige por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Para ácidos, pH es igual a pKa más logaritmo ionizado entre no ionizado. Para bases, pH es igual a pKa más logaritmo no ionizado entre ionizado. Pongamos ejemplo. El ejemplo 1 tenemos un paracetamol con un pKa de 9.5 que se comporta como una base débil. En el estómago hay un pH de 1.5. pH es menor que pKa, entonces predomina la forma ionizada. No se absorbe significativamente en el estómago. En el intestino delgado, pH es un pH igual a 6 o 7, y entonces el pH es menor que pKa, pero cercano a neutral. Mejor equilibrio entre formas ionizadas y no ionizadas. Una absorción óptima por su moderada liposolubilidad. Ahora bien, el paracetamol se va a absorber principalmente en el intestino, no en el estómago, gracias a su pKa y a las condiciones de pH. Ahora bien, como segundo ejemplo, pongamos a una aspirina, que es un ácido acetilsalicílico. Tiene un pKa igual a 3.5, que es un ácido débil, y en el estómago hay un pH que es 1.5. El pH es menor que pKa, entonces va a predominar la forma no ionizada, que es liposoluble, y se va a absorber rápidamente en el estómago. En la sangre hay un pH de 7.4, entonces el pH es mayor que pKa, entonces va a predominar la forma ionizada. No vuelve al estómago, queda, entre comillas, atrapada en sangre. Ahora bien, la aspirina se va a absorber en el estómago, pero su forma ionizada en sangre evita que regrese y cause más daño gástrico. Sin embargo, su acumulación local inicial explica su irritación gástrica. Sigamos con más conceptos. Bueno, la albúmina es la principal proteína plasmática encargada del transporte de fármacos en la sangre. Muchos medicamentos, especialmente aquellos liposolubles o ácidos débiles como la warfarina o el ibuprofeno, se unen reversiblemente a ella, formando un complejo que actúa como un reservorio circulante. Solo la fracción no unida del fármaco, que puede denominarse fracción libre, es farmacológicamente activa, ya que puede difundirse hacia los tejidos y ejercer su efecto. En condiciones como la hipoalbuminemia, que es una desnutrición o una insuficiencia hepática, o la competencia entre fármacos por los sitios de unión, el aumento de la fracción libre puede potenciar los efectos terapéuticos o tóxicos, incluso en dosis normales. Ahora bien, el aclaramiento renal es el proceso mediante el cual los riñones eliminan un fármaco de la sangre dependiendo de 3 mecanismos secuenciales. La filtración glomerular, donde el fármaco libre pasa pasivamente a la orina a través de los glomérulos, y la reabsorción tubular, que puede devolver una parte del fármaco a la sangre, especialmente si es liposoluble o no ionizado, según el pH urinario, y la secreción tubular activa, que transporta activamente fármacos como la penicilina desde la sangre al túbulo renal, incluso contra gradiente de concentración. El balance entre estos procesos determina la excreción final del fármaco o sus metabolitos por la orina. Por ejemplo, la alcalinización de la orina acelera la excreción de los ácidos débiles, como la aspirina, al ionizarlos y reducir su reabsorción. Así, estos medicamentos impactan directamente en la vida media, la dosificación y la seguridad de los tratamientos farmacológicos. Continuamos con conceptos como lo es creatinina. Es un producto de desecho del metabolismo muscular que se elimina principalmente por los riñones mediante filtración glomerular. Su concentración en sangre es un indicador fundamental de la función renal. Niveles elevados sugieren una reducción del filtrado glomerular, como ocurre en la nefropatía.
daño estructural o funcional de los riñones. Esta última puede ser causada por diabetes, hipertensión o fármacos nefrotóxicos y suele detectarse temprano mediante la albuminuria, que es una presencia de albúmina en orina, que refleja un daño en la barrera de filtración glomerular. Por otro lado, la glucosuria, que es una glucosa en orina, aparece cuando los niveles sanguíneos de glucosa superan la capacidad de reabsorción tubular renal, siendo característica de la diabetes mellitus no controlada. Juntos están estos marcadores pues permiten evaluar tanto la función renal, la creatinina sérica, como la integridad y estructura del riñón, albuminuria y glucosuria, guiando el diagnóstico y manejo de enfermedades renales y sistémicas. Bueno, el Código de Nuremberg es un conjunto de principios éticos establecidos en 1947 como resultado de los juicios de Nuremberg contra médicos nazis responsables de realizar experimentos brutales con seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Este documento, compuesto por 10 puntos fundamentales, sentó las bases globales para la protección de los participantes en la investigación científica. Entre sus principios clave destacan la obligatoriedad del consentimiento voluntario e informado de los sujetos, la necesidad de que los experimentos eviten sufrimiento innecesario, la prohibición de realizar estudios donde exista riesgo de muerte o daño grave y la exigencia de que la investigación aporte beneficios sociales y no pueda realizarse por otros medios. Bueno, hablemos de la Declaración de Ginebra. Esta fue adoptada en 1948 por la Asociación Médica Mundial, representa la actualización moderna del juramento hipocrático y establece los compromisos éticos fundamentales de los médicos hacia sus pacientes y la sociedad. Incluye principios como la priorización del bienestar del paciente, el respeto a la confidencialidad y el ejercicio de la profesión con dignidad. Por otro lado, la Declaración de Helsinki, que fue creada en 1964 y revisada periódicamente, se centra específicamente en la ética en la investigación con seres humanos. Establece directrices rigurosas como el consentimiento informado obligatorio, la evaluación independiente de los protocolos por comités éticos y la protección de grupos vulnerables, asegurando que los avances científicos nunca comprometan los derechos, la seguridad o la dignidad de los pacientes. Mientras la Declaración de Ginebra guía la práctica clínica diaria, la Declaración de Helsinki regula la investigación científica, siendo ambas complementarias y esenciales para mantener la integridad y el propósito humanitario en la aplicación de la medicina. Ahora bien, vamos a hablar sobre los estudios farmacológicos. Bueno, para introducir una sustancia de origen natural o sintético en la práctica habitual con fines terapéuticos, se debe demostrar actividad molecular, metabólica, riesgos, beneficios. Esta demostración dura de 10 a 15 años con costo elevado de $300 billones por fármaco, aunque estos costos la mayoría son publicidad y mercado. La investigación tiene una fase preclínica y otra clínica. En la fase preclínica o también denominada básica, estamos de que el descubrimiento del químico, vamos a ir al descubrimiento del químico, identificar el receptor, el estudio de receptor y fármaco, el compuesto líder, una molécula con potencial, ensayos en organismos, virus, tejidos, células y demás. En la fase clínica se necesita una autorización legal y ética. En la fase 1 dura de 6 meses a 1 año. La fase 2 tenemos objetivos que buscan una dosis adecuada para una eficacia del medicamento. De 100 a 300 pacientes con la enfermedad y el objetivo se mide y controla las dosis. En la fase 3 va a evaluar la eficacia y la seguridad. En el uso habitual, una comparación con tratamientos ya disponibles, periodos largos, menos control de metabolitos. Y la fase 4 es una comercialización y un seguimiento. Por último, hablaremos sobre el caso Tuskegee, que entre 1932 y 1972 el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos realizó un estudio en Tuskegee, Alabama, en el que se reclutó a 400 hombres afroamericanos con sífilis sin su conocimiento ni consentimiento. Bajo la falsa promesa de recibir tratamiento gratuito, solo se les monitorizó para documentar la progresión natural de la enfermedad, aun cuando la penicilina ya era el tratamiento estándar desde 1947. Este caso, descubierto por periodistas en 1972, evidenció violaciones éticas sistemáticas, racismo institucional, deshumanización y negligencia deliberada. Su impacto llevó a la creación del Comité Belmont en 1974 y a la estandarización de los comités de ética investigadora para proteger a los participantes. El incidente de Cutter en 1955 tiene que ver con la compañía Cutter Laboratories
liberó lotes de vacuna contra la polio con el virus inactivado incompletamente debido a fallos en los protocolos de fabricación. Esto causó 40.000 casos de polio en niños, 200 casos de parálisis permanente y 10 muertes. El hecho expuso la falta de regulación rigurosa en la producción de vacunas y aceleró la creación de sistemas de vigilancia más estrictos, como el control de calidad de la FDA en Estados Unidos, que hoy exige pruebas de inactivación viral y lotes de seguridad. Para finalizar, tenemos el caso de la talidomida, que esto fue a finales de los años 50. La talidomida se comercializó como un sedante y antiemético para embarazadas, pero provocó una catástrofe teratogénica global. Más de 10.000 recién nacidos desarrollaron focomelia, que es una malformación con extremidades cortas o ausentes. Pese a las alertas de la médica francesa Kelsey, la falta de regulación en muchos países permitió su distribución. Este desastre impulsó reformas históricas, la ley de Kefauver-Harris, que en 1962 en Estados Unidos, que exigió pruebas de seguridad prenatal y consentimiento informado y consolidó el papel de agencias como la FDA. Aún así, la talidomida sigue usándose bajo estricto control para enfermedades como la lepra o el mieloma múltiple.